La localidad bonaerense de Brandsen se encuentra profundamente convulsionada ante casos de violencia infantil. 4 hermanitos sufren reiterados maltratos en manos de su madre, quien continúa en libertad y posee la tenencia de sus hijos. Los vecinos responsabilizan al juez Francisco Mainero de semejante impunidad y lo acusan de complicidad con los agresores. Y hay media docena de vecinos que denuncian las agresiones contra los nenes. Agresiones que en la calle, hay vecinos que le han visto agarrar el cuello al chico y hasta ponerlo rojo como un tomate a uno de ellos para que se calle. Yo en la última época que estaba con ella, yo salía a trabajar y me decía, ahora cuando te vayas le voy a dar una paliza que vas a ver cuando vuelva cómo va a estar, todo ese tipo de amenazas. Y los chicos cuando volvían de viaje diciéndome que la madre los había golpeado, que los había maltratado. La primera cuestión es que se debe presumir la buena fe del denunciante, digamos. Si hay una denuncia, hay peligro que tiene que ver con la vida, con la integridad psicofísica, con la tranquilidad espiritual, con la inocencia de niños y niñas y adultos también. De modo que está bien que el juez, como dice la jurisprudencia, basta la mera sospecha para que se vayan dictando estas medidas proteccionales. Hablé con el abogado, le pedí que hable con el juez, que sea lo más suave posible en el tratamiento, porque hay 4 nenes chicos, y que lo único que yo quería era una pericia psiquiátrica, que la pedí para ella y para mí, para que vean que no hay mala fe. Le dije que yo le dejaba mi casa, que le mantenía todo el tratamiento, que no había problema, que se quede tranquila. El chiquitito tenía 1 año, le dije que tenía 20 años hasta que el chiquito tenga 21, que podría hacer tratamiento sin ningún problema, que iba a tener casa, que iba a tener mantención. En ese momento la mayoría de edad era los 21. O sea, tenía 20 años por delante para estudiar, curarse, trabajar, para hacer una vida normal. Bueno, a partir de ese momento me encontré con el problema más grave, que fue la complicidad del juez de acá de Brandsen. La continuidad del abuso, la continuidad de la impunidad y fundamentalmente la imposibilidad de comenzar tratamientos de rehabilitación de criaturas que necesitan un apoyo enorme porque han sido en muchos casos abandonados por su propia familia. Entonces no es posible que además los abandone el Estado, es una locura. Bueno, eso es lo que se está en Argentina trabajando de otra manera. Hay una preocupación que es extraordinaria en todo el país, cada uno con los recursos que tiene. No es lo mismo la justicia de una provincia que de otra, pero se ve, la inquietud está. Lo que pasa es que tirar abajo mitos y prejuicios de género y de edad, etcétera, que se vienen manejando durante siglos, es un trabajo durísimo. La complicidad del juez y de todos sus ayudantes, asesor de menores, asistente social, se mintió abiertamente para cubrir a la madre, para sacarme a mí de la casa, para alentar la prostitución en casa de familia, todo para delinquir. Por ahí uno escucha de los jueces una situación de escepticismo respecto a lo que puede ser o de descreimiento sobre las investigaciones que se hacen en parte de los equipos de salud mental. Dejaba las comidas preparadas en la heladera y volvía después de días, porque yo viajaba, y los alimentos en el mismo lugar, pudriéndose. La casa era un desastre en el sentido de sucia, desordenada. Los chicos hacían actividades. La nena iba a escuela de inglés, hacían actividades físicas, fútbol, acá le llaman destreza, que es como una gimnasia olímpica, una cosa así, pero para nenes. Faltaban a las actividades, no iban, ¿qué hacían? La madre vagaba por ahí, hasta que un día uno de los nenes me cuentan que había estado en esta plaza, acá, y que uno de los amigos de la madre le había dado para probar vino, nene de 6 años. El primer paso es tener claro de qué base se parte. No es lo mismo partir de la base que yo decía de que los chicos mienten que partir de la base de que los chicos no mienten. Es más, yo diría, cualquier caso de denuncia de abuso, como mínimo, y en el caso que no haya sido sexualmente abusado y se trate de una mentira que, insisto, mundialmente es casi inexistente,
ese chico igual está siendo abusado. Parte de las cosas que me decían los chicos eran las visitas que recibía la madre junto a amigas y tipos adentro de la casa. Quiere decir que en el 100% de los casos, el 99% que es verdad y el 1 o menos del 1 que no es cierto, en todos los casos, en el 100% ese chico es víctima. Quiere decir que si yo tuviera que decir cuál es el primer paso, es tomarlo como víctima. No empezar a desmentirlo o a descalificarlo, todo lo contrario, tomarlo como víctima, creerle en primer momento y a partir de ahí hoy hay tantos elementos científicos como para avanzar en una intervención adecuada y respetuosa, no hay excusa para no hacerlo. Primero porque legalmente es obligatorio por la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño es la Constitución Nacional, tiene la máxima jerarquía, eso desde lo legal. Y desde lo ético no hay ninguna excusa para investigar mal. Me sacan de la casa, así en forma violenta, me llega en realidad no me llegó jamás la notificación, pero la abogada que tenía ese momento me dijo, te van a sacar de tu casa, ya es un hecho. No se hizo un inventario de nada de lo que había dentro de la casa, me robaron todo, muebles, herramientas, materiales para la construcción, porque estaba pensando en agrandar la casa, se robaron todo. Los chicos quedaron encerrados en manos de la mamá, ¿sí? Se llegaron hasta tapar las ventanas con diarios para que no se vea lo que pasaba adentro. Los chicos ahí adentro vieron toda esa violencia. Y se me sacó así abiertamente. Sí, tengo. Soy el denunciante por violencia familiar. Un teniente de la policía dice que el denunciante por violencia familiar no tiene nada que ver. ¿Va a entregar a los chicos voluntariamente o tenemos que entrar a la fuerza? Entra a la fuerza. ¿Entra a la fuerza? ¿Figura que entra a la fuerza? Escúchame. ¿Figura cómo lo están llevando? Sí, firme todo, maestro. No soy maestro de nadie. Estamos haciendo sencillamente cumplimentando una medida ordenada por el juez. Por el psicópata que tenemos que... Señor, esto lo único que hacen ustedes es perjudicar. Sí, claro, sí, seguro. 3 años denunciando. Pero sí, claro. Los chicos se escapaban a mi casa, a la casa a donde fui a vivir, que es una casa prestada, es la misma que estoy ahora. Que está, los terrenos están pegados uno con el otro, son terrenos grandes, acá viste, esto es un pueblo y donde yo vivo los terrenos son grandes. Y los chicos se venían, cada vez que veían que yo llegaba a trabajar, se venían a casa. Y pasaban conmigo un día o dos hasta que yo volvía a trabajar. Y si no, a veces yo llegaba a trabajar y los chicos estaban ahí en la casa porque la madre se había ido y estaba hasta 3 o 4 días, volvía alcoholizada, drogada. Nunca se pidió un análisis de sangre, nunca se hizo una pericia psiquiátrica, nunca se le hizo una cámara GC a los chicos. Todo esto lo tengo pedido en el expediente, lo tengo pedido yo, y hay un vecino que denuncia por violencia familiar y también está pedido por él. Hay una cuestión de desconfianza, digamos, entre las instituciones, de descreimiento respecto a la calidad y a la fiabilidad de las conclusiones que se arriben en los trabajos diagnósticos en todo este tema, también por parte de los jueces. Los jueces también tienen mucha presión. Yo creo que, primero porque son delincuentes, y con esas palabras están mis denuncias en la corte, porque son delincuentes. Porque si vos te podés equivocar, supongamos que creen que yo soy el golpeador, el golpeador no te va a pedir desesperado que le hagas una pericia psiquiátrica. Y la que se supone que la que no pasa nada, no quiere hacérsela, pero no, ni con la orden de nadie. En cualquier sociedad, cuando hay un avance social, se provoca una reacción. Esa reacción es la que generan quienes se oponen a ese avance, sea porque pierden algún privilegio, sea porque van a tener intereses en juego, económicos, emocionales, lo que fuera. Y este fenómeno no es ajeno a eso. Avanzar en estos 15, 20 años, como yo contaba recién, generó reacciones, empezando por los propios abusadores porque ven peligrar su propia situación, y siguiendo por quienes han negocio con el abuso. Se hicieron informes falsos a propósito y lo probamos. Hay filmaciones de ataques a los chicos y a testigos. El juez no las pide, se las pedimos de forma desesperada y no las pide. La ayudantía de fiscalía de acá de Bransen tampoco las pide. Pedimos a la corte que las piden, las filmaciones, tampoco las piden. Sacamos fotos de cómo estaban viviendo los chicos en el estado que estaba la casa, excrementos de rata debajo de las camas de ellos inclusive, con testigos.
y la asistente social mandada por el juez Mainero, al mismo tiempo diciendo que la casa estaba en impecable estado de higiene y conservación. ¿Ordenó alguna pericia en 20 meses? Cuando los abogados lleguen ¿Ordenó adelante alguna las cosas pericia? como corresponde, sí. O sea que usted no tiene ninguna responsabilidad. Y Lo importante son los abogados, ¿no es Son cierto? los que llevan la causa, yo lo dirijo. Los abogados dirigen el proceso. ¿Usted es abogado? Eso no puedo seguir hablando con usted. Usted no tiene ninguna responsabilidad. No me cierre, sin decir. El miedo ya es un hecho, los chicos quebrados psicológicamente. Al juzgado, al juez de Bransen le sirve esa clase de chico destrozado. Él después va a tener manejo muy sencillo de la situación. Le sirve la droga, le sirve la prostitución, le sirve, no hay otra razón, no hay otra razón. La ley de violencia familiar es clarísima, dice que en 48 horas el juez debe pedir las pericias psiquiátricas. Hace 4 años que en forma desesperada estamos mandando notas y notas y notas para que se hagan las pericias psiquiátricas a mí y a la madre. La ley es muy clara, la ley es muy clara para todos. Esta es la vista que no se quiere cumplir y que hay protección de la Corte Suprema de la provincia. A esta altura, después de meses de hacer denuncias, de llevar filmaciones, de llevar documentos, de llevar pruebas, de llevar fotos certificadas, de llevar testigos y no tener ninguna respuesta. Hoy hay 2 de los nenes que están conmigo porque son unos leones. Me llevan esposado a mí, denunciante. ¿Cuál es la razón? Eso lo vamos a hacer saber en la comisaría. ¿Quién le dio la orden? El juez, sí. Hay uno de los testigos, el que vive al lado de mi casa, otro de los testigos que apareció muerto adentro de la casa. También pedimos que se investigue por gendarmería. Te explico por qué. Tuvimos que hacer echar al comisario de acá de Bransen. Cuando a mí me roban la casa, voy a hacer la denuncia después de estar la casa una semana abierta y el comisario Echeverría me dice que no me va a tomar la denuncia porque tiene orden del juez de a mí no tomarme ninguna denuncia. Ya seguimos con más Nación Sonámbula.